Estamos aquí en la página oficial de Celestia y vamos a entender hoy a fondo y de una manera sencilla cómo funciona esta tecnología, ya que recuerda que el entender todo esto te va a ayudar a ti a posicionarte de una mejor manera en el mercado y al mismo tiempo puede que te ganes un par de airdrops. Pero entonces, ¿qué es Celestia? ¿Otro airdrop, otro layer 2? ¿De qué se trata todo esto? Y ya lo habíamos visto en el canal cuando hablamos de Manta Network, que te dejo el video por acá. Explicamos que Manta utilizaba Celestia. Entonces, si no has visto ese video, te invito a que lo veas. Pero básicamente, Celestia es una blockchain modular, o vendría siendo una parte de una blockchain, o de lo que nosotros conocemos como una blockchain entera. Para eso tenemos estas imágenes acá que nos lo demuestran de una manera súper sencilla. Anteriormente, nosotros teníamos la blockchain como un solo bloque grande. Y aquí arriba digamos que sucedían las interacciones, las transacciones y todo. Ahora lo que sucede es que todo este bloque grande se ha convertido, en vez de una sola capa, distintos pedazos que conforman esta capa. O sea, son varias capas o varios legos que juntos hacen ese bloque completo que conocemos como blockchain. Eso nos permite hacer lo que vimos en el video de Manta Pacific, que estaba utilizando la tecnología de Celestia para realizar sus transacciones finales en Ethereum y que al mismo tiempo estaba utilizando la tecnología de Optimism. Todo esto es posible gracias a la modularidad, que te permite tomar lo mejor de distintas tecnologías y usarlo junto. Pero entonces, ahora que ya entiendes qué es la modularidad o el concepto, ¿qué es Celestia, esta capa moradita que está aquí abajo? Y es que, como podemos ver en esta imagen, esa capa moradita de abajo, llamada Celestia, nos dice que es la capa del consenso y de datos, ¿ok? ¿Qué significa todo esto? Porque tenemos otra Execution Layer y tenemos Smart Contract Layer, ya que como sabemos una blockchain está conformada de varias capas. Si quieres saber más sobre cómo está compuesta una cadena de bloques, te invito a ver esta lista de reproducción donde vas a entender cómo funciona esto de una forma más técnica. En este video vemos un poco más a fondo cada una de las capas que hay, la capa del consenso, la capa de red, la capa de datos y todo esto. Aquí podemos ver cómo en su documentación ellos se llaman un Data Availability Network, más que una blockchain en sí. Y aquí es donde esto apenas comienza. ¿Qué es lo que en verdad está haciendo Celestia? Porque suena muy fácil decir, sí, son la capa de datos y de consenso. Pero ¿qué significa esto? Sabemos que el consenso es cuando los nodos hablan entre ellos y tienen el mismo estado, ya que los nodos de la red deben de estar interactuando y tienen todos la misma información. Si un nodo malicioso llega con una información errónea, todos los demás nodos pueden rechazar esta información. Eso es lo que se llama llegar a un consenso, que todos estén de acuerdo. Pero ahora, ¿qué es la capa de los datos y para qué sirve? Y para eso tenemos que entender lo que es el gran problema del Data Availability, que significa disponibilidad de datos, que es una de las barreras para escalar ahora mismo la tecnología de Ethereum. Entonces, para eso tenemos que entender los dos términos, disponibilidad de datos y lo que es el almacenamiento de datos, ya que sabemos que la blockchain está almacenada toda la información. Estos son los que conocemos como nodos archive o nodos de archivo, donde está toda esta información que ha sucedido. Y obviamente una blockchain debe de tener varios de estos nodos también para ser segura. Pero cuando hablamos de la disponibilidad de datos, aquí es necesario entender qué es lo que está sucediendo en un rollup o en un L2, donde una vez más te invito a que vayas a ver nuestra lista de reproducción. Entonces, para eso tenemos que entender cómo funciona todo el proceso. Y si hablamos en este caso de Taiko, tenemos un video donde vemos cómo correr un nodo de Taiko y te lo dejo por acá. Pero luego de que corremos el nodo, nos damos cuenta que ese nodo puede ser un proposer o un prover. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente imagínate que este es el bloque. Hay dos personas que tienen que hacer un trabajo acá. Una persona tiene que poner el bloque y luego tiene que venir otra persona y comprobar que el bloque esté bien. Obviamente no son personas, simplemente son funciones y todo esto está sucediendo en la blockchain. Entonces aquí es donde se pone interesante, porque sabemos que cosas como CK Sync, que están desarrollando tecnología Zero Knowledge. ¿Qué significa esto? Sin conocimiento, Zero Knowledge Proof. Básicamente, CK Sync resuelve este problema, es decir, no necesitas dar toda la información para poder comprobar que ese bloque está bien. Y está resolviendo esa parte del problema, buenísimo. Pero ¿qué pasa con la persona que pone el bloque? Es la otra parte de esta función que estamos olvidando. Entonces, si sabemos que Ethereum es esta capa 1 y si K-Sync viene a ser esta capa 2 que se está encargando de probar los brokers, y si K-Sync viene a ser esta capa 2 que se está llevando todas estas transacciones y las está haciendo aquí paralelamente,
CK Sync, digamos, o cualquier blockchain, otra solución de Layer 2 como puede ser Optimism, que utilizan otra tecnología, no utilizan Zero Knowledge, utilizan lo que se conoce como el modelo optimista. Y esto sirve también para probar que estos bloques son correctos. Entonces, sea cual sea el modelo que estamos utilizando, el problema sigue estando en la parte de la disponibilidad de datos, ya que sabemos que si tenemos a Ethereum como un L1 y cualquiera que sea el L2 que venga, está sacando transacciones y realizándolas paralelamente, todo lo que está sucediendo aquí, si no se sabe, entonces aquí puede suceder algo malicioso, no está siendo descentralizado ni mucho menos seguro. Entonces todo lo que sucede aquí tiene que estar disponible, toda esa data, para que todos los nodos puedan verificarlo. Y ese era el problema con el que nos encontramos acá, que si todos los nodos iban a tener que tener entonces toda la información de todos los bloques para poder verificarse, ya no iban a haber esos like nodes que te permiten esta escalabilidad y esta rapidez en la blockchain. Entonces volvíamos al problema. Y aquí es donde esto se puede poner un poco más técnico, ya que Celestia utiliza distintas tecnologías para resolver esto. La primera, que conocemos como Data Availability Sampling, donde todo esto puede parecer un poco complicado porque es criptografía y vemos Merkle trees y todo esto, pero básicamente tenemos un bloque, ¿ok? Déjenme quitar mi cabeza de aquí. ¡Wow! Este bloque lo que quiere decir es esa información. Entonces lo divide en dos. Toda la información está aquí abajo y aquí arriba lo que hay es un título. Tú con leer el título puedes saber qué información hay aquí adentro. No puedes ver la información, pero puedes saber qué información hay. Ahora, ¿qué es toda esta información de la que hablamos? Te preguntarás, pues simplemente cualquier interacción, sincronizar un nodo, sacar información de algún NFT, leer alguna información de una transacción que ya ocurrió. Y la segunda parte de tecnología que utilizan es la reconstrucción de bloques, porque utilizan algo que se llama el erasure en 2D, que para explicarlo de una manera muy sencilla, básicamente dividen agarrar toda la información y dividirla en muchos de estos pedazos, donde con unos pocos de los pedazos nada más puedes agarrar el resto de información. En pocas palabras, no es necesario que tenga el 100% de la data guardada, únicamente con que tenga un pequeño porcentaje de esa data, en caso de que la llegue a necesitar toda, voy a poder ser capaz de reconstruirla y obtenerla. Acabo de explicarte de la manera más sencilla posible una de las tecnologías más complicadas actualmente, así que si llegaste hasta acá, puedo decir que eres un CryptoDegen. Y si todavía quedaste con algunas dudas, que muy probablemente sea así, déjalas en los comentarios. Y te invito una vez más a que vayas a ver la lista de reproducción y los videos como el de Manta, donde hablamos también a fondo de Celestia y toda esta tecnología, cómo ellos utilizan el OP Stack y el Data Availability de Celestia.